Descendió del cielo para dar vida a los hombres. Pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí, a todos los que nos ven por la internet. También les doy la más cordial bienvenida. Le doy gloria y honra a Dios porque ha sido un servicio muy hermoso. No sé si todos los que están aquí andemos en el mismo espíritu, pero la presencia de nuestro Señor siempre es muy agradable. Y creo que a cada uno de nosotros, el día de hoy, nosotros quisimos darle algo a nuestro Señor, pero como siempre, Él nos dio su presencia, que eso es lo más hermoso y lo más importante. Eso fue una expresión de adoración, el haberle cantado, el haber estado algunos danzándole, levantando las manos, haciendo lo que el Espíritu Santo ponía en nuestros corazones. Pero en este momento vamos a llevar a cabo otra expresión de adoración, que es escudriñar su palabra. La Biblia dice que escudriñemos su palabra. La Biblia nos da muchos consejos, nos da mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchas enseñanzas precisamente para que nosotros también lleváramos a cabo esas enseñanzas. Dijo dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y en este momento, bueno, pues esa va a ser la expresión de adoración que vamos a llevar a cabo, escudriñando su palabra, estudiándola, viendo lo que el Señor nos dejó para que podamos caminar bajo su gracia. El tema de hoy es un tema que pocas veces se llega a predicar en algunas iglesias cristianas modernas, precisamente porque luego a la gente no le gustan mucho los jalones de orejas. El tema de hoy se llama disciplina. Pero, ¿qué sucede? Que si dejamos a un lado este tema, pues simplemente vamos a estar diluyendo el Evangelio. Y como lo hemos sabido, lo hemos comentado, en este ministerio no se diluye el Evangelio de nuestro Señor Jesús. En este ministerio hablamos todo lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Y todos los corazones que estén abiertos a escuchar la palabra de nuestro Señor, pues no vamos a tener ningún problema. Espero en Dios que esta palabra a cada uno de nosotros pues nos ayude a entender realmente lo que es esa palabra, disciplina, que no la sigamos teniendo nada más como un concepto de molestia, de enojo, de reprensión, de encadenamiento. No sé, hay tantas cosas que luego se nos vienen a la mente cuando no entendemos realmente que Dios le gusta la disciplina. Vamos a Hebreos 12:1, por favor. Vamos a la palabra de nuestro Señor para que Él sea el que nos hable y no piensen que todo viene de mí. Hebreos 12:1, y vamos a leerlo en adelante hasta el 11 para leer el contexto. Aquí de antemano hay un subtítulo que dice: puestos los ojos en Jesús, en la versión Reina Valera 1960, que es la que les voy a leer en este momento. Dice de esta manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos, por favor. Mi Dios bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque nos has dado el privilegio de podernos reunir nuevamente en este día, en este domingo, para celebrar, Señor, esa presencia que está en cada uno de nosotros, para celebrar esa salvación que tú nos has dado, Señor, una salvación por gracia, porque nosotros nada hicimos para recibirla, pero tú hiciste todo, Señor. Sacrificaste tu vida para el perdón de los pecados de todos nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, papá. Y te pido en este momento, Señor, como siempre, que seas tú el que predique en este lugar, Señor, a esta congregación que es tuya. Tú eres la cabeza, Jesús de Nazaret. Tú eres la cabeza, Señor. Por tanto, Padre, te pido que en cada uno de nosotros pongas el querer como el hacer, para que todas estas palabras que tú nos vas a decir el día de hoy, Señor, puedan ser adheridas hasta el fondo de nuestras vidas, de nuestro corazón, y las podamos entender por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre mío, en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, esta porción de la palabra nos habla de una manera bien clara. Nos habla, como dicen, con manzanitas. Nos habla nuestro Señor Jesús diciéndonos lo que es la disciplina realmente. La disciplina es una expresión de amor de nuestro Señor. O sea, todos aquellos que han tenido esa mala información de que cuando tú disciplinas a alguien es porque no quieres a esa persona, es un gran error. En realidad, todos los que somos padres sabemos perfectamente bien que cuando disciplinamos a nuestros hijos es porque los amamos, porque nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad para llevar a cabo una tarea que Dios nos dio en esta tierra, que es conducir a nuestros hijos por el mejor camino. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, pues lo hacemos por amor. Es muy raro, sé que existe, pero es muy raro aquel papá que nada más con tal de estar golpeándolo y estar queriendo mostrar una autoridad que él se quiere ganar por sus propios esfuerzos, es muy raro el que llega a estar golpeando a sus hijos por la nada. Los que verdaderamente tenemos amor por nuestros hijos, los disciplinamos. Entonces aquí vemos cómo claramente nuestro Señor nos está hablando de que Él cuando toma a alguien como a su hijo, lo disciplina. Y cuando alguien no recibe disciplina es porque es como un bastardo. O sea, aquí claramente nos está hablando nuestro Señor de que la disciplina no es mala. La disciplina, cuando verdaderamente viene de alguien que tiene la sabiduría y cuando tú la recibes con esa sabiduría, esa disciplina, como dice en el 11 al final, dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recuerden que muchas veces yo he hablado de que para obtener la salvación de nuestro Padre Celestial, nosotros no tenemos que ejercitar ninguna obra. Las cosas que nosotros podamos hacer no sirven absolutamente de nada. Lo único que necesitamos es recibir ese regalo de la salvación.
Pero cuando nosotros ya somos salvos, aquí estamos viendo que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, como es el subtítulo de esta porción que acabamos de leer, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Que toda esta disciplina que nosotros vamos a llevar a cabo en Cristo, va a haber fruto, van a haber frutos. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando una disciplina poniendo nuestros ojos en Jesús. O sea, aquí es muy diferente a recibir la salvación. La salvación solamente se recibe por gracia. Pero nosotros, ya estando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ejercitar ese caminar en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la disciplina. Es bien importante este tema de la disciplina. Es muy importante porque sin disciplina es imposible que alguien pueda caminar hacia el éxito, hacia la victoria. De hecho es imposible. O sea, muchas veces tú puedes decir, ay, es que se saltó esto, se saltó lo otro, evadió esto, evadió lo otro, evadió aquello. Sí, pero tarde que temprano no van a existir esos frutos apacibles de justicia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque podremos engañar al mundo entero, a los seres humanos los podremos engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios siempre va a dar el pago correcto a cada quien conforme se lo merece. Entonces, por eso es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que la disciplina es una expresión del amor de Dios. Y la disciplina es un mandamiento de Dios. Aquí lo estamos viendo claramente. Existen muchas disciplinas humanas. Lo sabemos perfectamente bien y de hecho ahorita vamos a hablar de ello. Pero aquí estamos viendo de que la disciplina de la cual nos está hablando esta porción de la Biblia es una disciplina en la cual vamos a estar poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Como lo hemos dicho, de hecho esta prédica es como un complemento o una secuela de lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de los talentos y vimos claramente que cuando nosotros no llevamos a cabo esos talentos que nuestro Dios nos dio, pues vimos que habla bien duro en contra de esas personas. Les dijo que son siervos infieles. Les dijo claramente que ellos realmente no entrarán al gozo de su Señor. Cuando alguien es infiel con sus talentos, simplemente está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llevamos a cabo la disciplina, es una forma de llevar a cabo todos esos talentos que Dios nos dio, empezarlos a ubicar en una disciplina poniendo los ojos en Cristo Jesús. Si nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, no sé si se acuerdan de ese pasaje cuando Pedro camina sobre el agua también, que va llegando nuestro Señor Jesús a la barca donde estaban los discípulos y de repente lo ven que está caminando sobre el mar. Y Pedro se emociona tanto que le dice, Señor, yo quiero hacer lo mismo que tú. Y Jesús le dice, adelante, ven y camina hacia mí. Y Pedro bajó y sí empezó a caminar. Los únicos hombres que se han oído que han caminado sobre el mar ha sido Jesús y Pedro también, dio unos cuantos pasos. Pero ¿qué sucedió? Que dice la Biblia que de repente Pedro, su mirada que estaba poniendo en Jesús la apartó y empezó a ver toda la tempestad, empezó a ver que el mar estaba bien arrebatado, empezó a ver una de cosas y se hundió. En ese momento se hundió. ¿Por qué? Porque apartó su mirada de Jesús. Entonces eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender. Si nosotros queremos verdaderamente llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas, no debemos de apartar nuestra mirada de Jesús en absolutamente nada. Estar siempre puestos nuestros ojos en Jesús. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser unas personas disciplinadas, pero no disciplinadas humanamente hablando, sino que esa disciplina vamos a saber que siempre va a ser certera. Va a ser certera porque hay personas humanamente hablando que pueden llevar una disciplina, no sé, de esos que les gusta ir al casino. Y son bien disciplinados a ir al casino y dicen, no, yo ya sé que todos los jueves tengo que ir al casino porque los jueves hay un regalo de esto y lo otro. Y son bien disciplinados, ¿no? En estar yendo al casino, en estar haciendo esto, lo otro, aquello. Y dices, bueno, pues qué padre, se entretienen, lo que sea, pero sabemos que esa disciplina, tarde que temprano, te puede llevar a cosas muy feas. Por principio de cuentas, estás en un lugar donde estás aspirando humo y estás contaminando tus pulmones, estás gastando tu dinero, estás haciendo una serie de cosas
que esa disciplina, en vez de llevarte a algo benéfico, te va a perjudicar completamente. Entonces, por eso aquí habla de la disciplina, pero poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a estudiar, vamos a escudriñar para ver realmente qué es lo que nos dice nuestro Señor de la disciplina. Algo que es bien importante que tenemos que saber, que donde no hay disciplina, hay anarquía. No sé si alguien sepa lo que es anarquía, pero si no saben, se los voy a decir. Anarquía es cuando no hay gobierno en algún lugar. O sea, hay muchos países que nosotros conocemos, sobre todo en nuestra hermosa Latinoamérica, en donde aparentemente hay gobiernos, aparentemente, pero la verdad es que se vive una anarquía. Una anarquía, ¿por qué? Porque hacen lo que quieren. O sea, así haya una constitución política en ese país, de todas maneras la gente que vive en ese país hace lo que quiere. ¿Y qué sucede? Que esa anarquía los lleva siempre a una de situaciones horribles, que muchos sabemos. Lo mismo pasa en los ministerios. Hay iglesias en donde hay anarquía, en donde no hay una disciplina de parte del pastor, donde los mismos congregantes no son disciplinados, donde ellos mismos dicen, no, pues no importa que llegue tarde al culto, pues al fin que nadie me multa, al fin que no tengo que checar tarjeta, no importa que esté yo en el culto y esté comiendo, no importa que esté yo en el culto y no ponga atención a la prédica, no importa. Entonces eso se llama anarquía. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es básico que ahorita que se están construyendo los cimientos de este ministerio, entendamos cada uno de estos puntos que son bien importantes, son muy relevantes para la vida de cualquier cristiano, para la vida de cualquier persona que verdaderamente quiere ser fiel a Jesús. Entonces, para ello vamos a Proverbios. Proverbios sabemos que es un libro que escribió el rey Salomón. El rey Salomón se dice que es la persona más sabia que ha existido en el mundo después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Salomón llevó a cabo su trabajo como rey en el pueblo de Israel, sabemos que él tuvo tanta sabiduría que puso la economía de Israel en lo más alto que había en ese entonces. De hecho, él ha sido el hombre más rico del mundo. Él sí, hasta la fecha, no se ha sabido de alguien más rico que Salomón. Ni siquiera Carlos Slim ha sido más rico que el rey Salomón. Entonces, el rey Salomón, creo que todos sabemos perfectamente bien que era una persona muy sabia y que su sabiduría lo llevó a grandes logros, a grandes éxitos, a victorias. Entonces, vamos a ver qué era lo que él nos aconsejaba en el libro de Proverbios. Es Proverbios 15:31. Va a ser hasta el 33. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aquí vemos claramente que el rey Salomón, que inspirado por el Espíritu Santo escribió estas palabras, porque esto es palabra de Dios, aunque haya sido Salomón el que lo escribió, nos está hablando de esa sabiduría que él sabía que la gente podía tener por medio de ¿qué? De la disciplina. Cuando las personas empiezan a despreciar la disciplina en sus vidas, inmediatamente eso es un sinónimo de ignorancia, es un sinónimo de que esas personas no les gusta aprender, no son enseñables. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas que se dicen saber mucho y realmente no saben nada? Pero ese es el mayor problema, que como ellos piensan que ya no necesitan saber más,
ahí se bloquea completamente la enseñanza en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas normalmente son indisciplinadas también. O sea, por lo mismo que no les gusta aprender. ¿Por qué no les gusta aprender? Porque para aprender necesitamos que poner de nuestro tiempo, muchas veces de nuestro dinero, pagar una escuela, pagar institutos, muchas veces dejar cosas que normalmente nos hacen ser muy felices aparentemente, como estar yendo a las fiestas, yendo a eso. Entonces, hay ciertos sacrificios que las personas tenemos que tener para aprender. Entonces, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros queremos realmente ser sabios, necesitamos permitir que haya amonestaciones en nuestra vida. O sea, disciplina. O sea, que te enseñen, que te digan, ¿sabes qué? Que esto que tú estás haciendo no es lo correcto. O sea, lo correcto es esto. Mira, aquí viene en la palabra de Dios que esto y esto y esto. Sí, yo aprendí esto, sí, tú aprendiste por medio nada más de la palabra de muchos hombres que te dijeron cosas, por alguna tradición que tenían, porque quisieron, pero mira, vamos a estudiar verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces en ese momento está entrando una disciplina, y una disciplina que está puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que nos habla por medio de la palabra de Dios. Ya no van a ser mis doctrinas, ya no va a ser la doctrina de las tradiciones del mundo, va a ser la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Cuántas veces no vemos que esas personas que no les gusta aprender es por esa soberbia que tienen? Entonces aquí vemos que dice precede a la humildad. Cuando las personas verdaderamente son humildes, es más, de veras, y se los dejo como tarea, ustedes chequen ese tipo de personas que tienen mucho conocimiento. Lo que siempre les sigue a esas personas es que son personas humildes. De verdad, yo personas que veo que incluso, y no en cuestión económica, porque luego ves que dices, no, como que crees que la gente que ha hecho mucho dinero es porque tiene sabiduría, y no es cierto. Y menos en México, menos en los países latinoamericanos. Muchas veces aquí porque hicieron un buen negocito, hicieron dinero, esto, pero tú te pones a platicar con ellos y no tienen sabiduría, no tienen conocimientos. Pero casi todas las personas, cuando tú te pones a platicar con un ingenierazo que tiene maestrías, doctorados, esto, lo otro, aquello, normalmente es gente humilde. ¿Por qué? Porque es gente enseñable, le gusta seguir aprendiendo. De hecho, yo en lo particular he ministrado a personas que tienen mega empresas y mega conocimientos y tienen doctorados, todo eso, y les encanta estarme preguntando de la palabra de Dios. Oye, y cuando en Egipto que salieron los de Israel, ¿y qué pasó esto? ¿Y qué pasó? Y me empiezan a preguntar, porque es gente enseñable, es gente que le gusta estar aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? La ignorancia normalmente se alimenta del orgullo. O sea, el complemento de la ignorancia es el orgullo. Normalmente la gente es muy ignorante, ¿por qué? Porque es muy orgullosa. Entonces les da pena preguntar, les da pena decir que no saben. Entonces ese orgullo es el que te lleva a estar de fracaso en fracaso. Entonces por eso es la importancia de que veamos lo que a Dios verdaderamente le agrada. Si no fuera necesario sujetarnos a todas esas personas que nos enseñan, simplemente entonces nuestro Señor Jesús no hubiera dejado tantas enseñanzas para que enseñáramos. Simplemente la gran comisión, ¿cuál fue? El que fuera y que hiciéramos discípulos. O sea, ¿cómo vas a ser discípulos? Pues discipulándolos, enseñándoles. Y Él dijo claramente, y enséñenles todas las cosas que aprendieron de mí, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, ¿a dónde? A todas las naciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que las personas también se cierran mucho a decir, no, es que realmente yo no necesito que nadie me enseñe, yo nada más leyendo la Biblia, yo ya solito. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si fuera eso, entonces nada más Jesús hubiera dicho eso, lean la Biblia y ya, olvídense de maestros, ya no voy a levantar ministerios, ya no voy a levantar a profetas, a evangelistas, a apóstoles, a maestros, a pastores. No, ya nada más con que lean la Biblia, cada quien lea la Biblia, ya. No, o sea, es necesario
que haya mentores para que, como en este momento, por medio de las revelaciones que Dios le va dando a sus ministros, podamos enseñar. Pero ¿qué va a suceder? Que los que van a aprender van a ser los únicos que verdaderamente sean humildes. Porque cuando tú dices, no, yo nada más estoy aquí porque pues ya es la tradición de que tengo que ir cada 8 días a escuchar la palabra de Dios, porque si no me va a maldecir Dios. Hay gente que tiene esa mala idea. Entonces asisten a las congregaciones, asisten a los lugares en donde según van a aprender, pero no aprenden nada porque cierran su corazón, porque tienen orgullo y piensan que el que está aquí enfrente no les puede enseñar nada. Entonces tenemos que ver que parte de la disciplina que Dios pone en el corazón de nosotros es que nos dejemos enseñar. Eso es importantísimo, que nos dejemos enseñar. Y claro, comprobando que todo lo que estamos nosotros como pastores enseñando esté escrito en la palabra de Dios y que no estemos sacando de la manga prédicas o doctrinas que realmente no existen en la Biblia. Vamos a 1 de Pedro 5:1, por favor. 1 de Pedro 5:1 y la vamos a leer hasta el 5. Dice así. De hecho, el subtítulo dice, apacienten la grey de Dios. O sea, la grey de Dios habla de su pueblo, habla de sus ovejas, del rebaño. De eso es de lo que habla. Apacienten es un sinónimo de disciplinen. O sea, aquí está diciendo disciplinen a la grey de Dios. Dice así, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Cuando se referían a ancianos, se referían precisamente a nosotros, a los ministros, no a los viejitos, así de que, porque están viejitos ya van a poder enseñar, no. A los ancianos de la iglesia se les refería a los que tienen ministerios, a los pastores principalmente. Entonces dice, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Aquí está hablando Pedro claramente que nosotros como pastores, y se los digo a todos los pastores que me están escuchando, no tenemos que enseñorearnos del ministerio que el Señor nos dio. Aquí está hablando claramente de que tenemos que ser humildes, que nosotros no tenemos que estar manipulando a la grey que Dios nos dio, manipulándola de ninguna forma, ni por medio de la palabra de Dios, ni por medio de nuestras tradiciones religiosas que luego traemos. Nosotros no estamos aquí para manipular, nosotros estamos para enseñar. Pero aquí también está hablando claramente a todos los discípulos. Tienen que sujetarse a esa enseñanza que viene de parte de Dios. Y finalizando aquí, Pedro está diciendo, sean sumisos todos. O sea, tanto nosotros como pastores con la grey, con el rebaño de Dios, como el rebaño de Dios con sus pastores. Tenemos que ser sumisos. Entender que esa sujeción que va a tener el rebaño para con sus pastores va a ser una sujeción porque ellos saben que de esa manera van a tener la disciplina correcta para ir por el camino correcto. Y vamos a ver otra vez qué decía el rey Salomón en Proverbios. Vamos a Proverbios 4:10, por favor. Va a ser del 10 al 15.
Aquí, cada una de las cosas que vemos que el Señor nos está hablando de la disciplina, curiosamente se refieren también a situaciones en las cuales comparan disciplinas humanas como el correr. El correr en aquel entonces, para aquella época, era una disciplina deportiva de la misma manera que lo es ahorita. Incluso aquí más adelantito vamos a ver cómo también en aquel entonces ya existían luchas, ya existía lo que ahorita llamamos el boxeo. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo humano sabemos que esas son disciplinas deportivas y todos sabemos que cuando tú tienes una disciplina deportiva, eso te va a ayudar a que tu cuerpo esté sano, que tu mente esté sana incluso, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, ¿qué sucede? Que recordemos que nuestro Señor Jesús, todos los ejemplos que tomaba en lo humano, que tomaba en lo natural, era para llevarlo también a lo espiritual. Y sobre todo a lo espiritual. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces humanamente podemos tener unas disciplinas buenísimas, pero esas disciplinas a final de cuentas se van a quedar aquí. Pero cuando son en lo espiritual te va a llevar a tener disciplinas humanas correctas y disciplinas que te van a llevar también a la vida eterna. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesús, cada que hacía comparaciones de algo, esas comparaciones siempre tenían que aterrizar, pero en lo espiritual, en el corazón espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Sí. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieras, no se estrecharán tus pasos, y si corrieras, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, o sea, de los malos, ni vayas por el camino de los malos, nuevamente dice, impíos es pecadores. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Algo que Dios nos está diciendo por medio de esta lectura es que parte de la disciplina que un verdadero cristiano tiene es que no se permite contaminar por la gente que lo rodea. Yo sé que no vamos a salirnos del mundo, el mismo Jesús lo decía, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes. Entonces la disciplina de un cristiano debe de ser el guardarnos de que estemos, si sabemos, hagan de cuenta, que hay un caminito por donde yo paso y hay un chorro de perros rabiosos, pues lógicamente no voy a estar pasando por ahí, porque esos perros rabiosos van a venir, me van a morder y me van a contaminar. Entonces es lo mismo que sucede. Yo muchas veces he estado en grupos de personas a las que andan en sus rollos del alcohol, de esto, lo otro, aquello, y bueno, me acerco solamente para tratar de llevarles del evangelio. Pero cuando veo que realmente ellos no han querido ser influenciados por medio de la palabra de Dios, yo lo que hago es mejor retirarme. ¿Por qué? Porque somos seres influenciables. Así si hay un ministro de Dios, yo puedo dejarme influenciar por esa gente. Entonces yo, como un cristiano bien disciplinado, yo voy a agarrar y voy a decir, ¿sabes qué? Ya vi que definitivamente el estarme acercando a esos lugares son peligrosos. Yo mejor ya no me acerco a esos lugares. Aunque ame mucho a ese amigo, que a lo mejor fue mi amigo de toda la vida y desde chiquito nos conoce, pero por más que yo le he hablado de la palabra de Dios, él no quiere entenderlo. Él no quiere entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Yo que estoy tratando de llevar una disciplina cerca de los caminos de mi Señor Jesús, pues si sigo yendo a ese lugar me voy a contaminar, así de simple. Es más, hasta voy a dar a quien hablar de las demás personas. Imagínate, van a decir, fíjate el pastor, pero está ahí con las cervezas, con los cuates ahí en la esquina, está. Pues lógicamente que cuando yo me pare aquí en el púlpito y empiece yo a hablarles de la palabra, por dentro van a estar diciendo, yo ni le creo tanto, porque lo que nos está diciendo, si él se la pasa ahí con toda esa bola de borrachos, se la pasa con esos amigos que le meten a la marihuana y que esto y lo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí eso es de lo que nos está hablando el rey Salomón, de que nosotros tenemos que ir por el camino
que Dios pone delante de nosotros. Y cuando vamos por ese camino, Él va a quitar todos los obstáculos. Todos los obstáculos los va a quitar. Y Él nos va a librar. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos esa disciplina de estar siempre en la presencia del Señor, siempre sujetados a todo lo que la Biblia dice. La Biblia siempre nos habla de cuando nosotros tenemos esa disciplina, todo eso siempre nos va a llevar a la victoria. Siempre nos va a llevar a la victoria. Muchas veces en el plan secular hablamos del éxito y que el éxito, y siempre el éxito lo evocamos como a las cosas materiales, ¿no? Es exitoso porque tiene un yate, porque tiene dinero, porque tiene los mejores carros, pero realmente cuando nos vamos a la palabra de Dios, esos éxitos es un pequeño complemento de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos da. Nos da la corona de vida, como ahorita lo estábamos viendo. ¿A qué se refieren con esa corona cuando se habla en la Biblia? A que nosotros somos príncipes juntamente con Jesucristo. Como hace ratito Pedro lo dijo. Yo voy a compartir los padecimientos de Jesús, pero también la gloria de nuestro Señor Jesucristo voy a ser heredero de esa misma gloria. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos a bien estar caminando bajo esa disciplina de la palabra de Dios, tarde que temprano vamos a obtener una corona, pero no para este mundo, sino para vida eterna. Y claro, también para este mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos caminando en esa corrección de nuestro Señor Jesús, en este mundo también vivimos mucho mejor, la verdad. O sea, es una mucho mejor manera de vivir cuando eres sano, cuando tú te comportas sanamente en todas las cosas que haces. Vayan buscando Romanos 12:1, por favor. Y quiero comentarles, vi un documental que se llama, y se los recomiendo mucho, búsquenlo en la internet, se llama ¿Por qué somos pobres? Es un documental que lo hicieron en Colombia. Los colombianos y en realidad casi todos los latinoamericanos somos muy parecidos. Tenemos las mismas tradiciones, tenemos los mismos hábitos. Incluso en Latinoamérica, pues llegaron los mismos que nos conquistaron, que fueron los españoles. O sea, si ustedes se ponen a ver, es muy diferente la vida de los latinoamericanos y de los norteamericanos. Lo que es Estados Unidos y Canadá, no los conquistaron los españoles. Por eso es que no llegaron con la religión de los españoles por allá. En Latinoamérica sí llegaron con la religión de los españoles. ¿Y qué sucede? Que todos los latinoamericanos nos regimos de una manera muy similar. El estadounidense, el norteamericano, porque también nosotros somos Estados Unidos mexicanos, el Estados Unidos, Canadá, llevan una vida muy diferente a la de México para abajo, de todos los latinoamericanos. Entonces nos parecemos mucho. Entonces ese documental se lo recomiendo mucho porque habla del país de Colombia y lo compara con lo que es Japón y con lo que es Suiza. Ahí en ese documental, para no platicárselos todo, lo básico es que ahí hablan de que por qué esos países sí son ricos y por qué Colombia es pobre, cuando que esos países no tienen la cantidad de riquezas naturales que Colombia tiene. Esos países, naturalmente hablando, están pobres, lo que es Japón y Suiza. Ahí incluso dicen específicamente, o sea, es todo un documental en donde está muy bien desfragmentado el por qué es que uno es rico y el otro es pobre. Pero aquí así les voy a decir, así de simple. La clave es porque esos países son disciplinados y Colombia es indisciplinado. Entonces hagan de cuenta que cuando lo estaba yo viendo, pues yo decía, pues México es igualito. O sea, México tenemos el problema de que somos indisciplinados. Entonces la gente decía, y es un mito el que todas las personas decimos, es que son más inteligentes, es que los japonesitos, no hombre, son bien abusados, son más inteligentes que los mexicanos, que los latinoamericanos. Eso es un mito, es una mentira total. Se ha incluso demostrado que hay latinos mucho más inteligentes que todo el mundo. En Latinoamérica hay gente muy inteligente, muy capaz, pero el único problema es la indisciplina. Entonces, ¿qué sucede? Que
ahí en ese documental se ve como claramente que Japón y Suiza son lo que son por la disciplina que tienen, no por la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que se ve viene de lo que no se ve, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Nuestro Dios, todo nos lo pone en la Biblia para que lo aprendamos y lo podamos llevar a cabo y podamos ser verdaderamente exitosos. La cosa es que realmente lo tomemos y lo llevemos a cabo y no nos dejemos guiar por nuestros hábitos en los cuales hemos nacido. Nosotros nacimos en México, pero cuando venimos a los pies de Cristo, ya nuestra nacionalidad queda nada más en el mundo. Ya verdaderamente nuestra nacionalidad ahora es celestial, es cristocéntrica. Ahora nuestra mente es la de Cristo, nuestro corazón es el de Cristo. Entonces no tenemos por qué estarnos guiando por las tradiciones de las cuales hemos venido, ni por los mitos, ni por los hábitos. Ahora nosotros tenemos que caminar como Jesucristo caminó aquí en la tierra. De la misma manera que lo hacía nosotros, lo podemos hacer, porque ahora Jesucristo está en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Sí. Porque si no lo creemos, no se puede activar esto. Ok, en Romanos 12, 1 y 2 dice de esta manera. Incluso se subtitula como deberes cristianos. Ahorita estuvimos viendo cómo la disciplina es buena, pero vamos a ver cómo la disciplina se tiene que implementar ya en nuestra vida personal. Ahorita yo ya hablé de cómo es la disciplina por medio de un pastor hacia su iglesia, de un gobernante hacia su pueblo y todo, pero ahora vamos a ver en lo personal. O sea, ya vimos que el que alguien te discipline es bueno, es lo correcto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ahora vamos a ver nosotros cómo nos tenemos que autodisciplinar también, porque si no, entonces de nada serviría que yo los disciplinara a ustedes o que el gobierno nos disciplinara si ustedes no ponen lo suyo. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, aquí vemos cómo nos está hablando Pablo de que nuestros cuerpos, o sea, de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. No está hablando de un sacrificio como las tradiciones nos han dicho, ¿no? De vamos a hincarnos, vamos a hacer esto. No. O sea, aquí está hablando de la voluntad agradable y perfecta de Dios. O sea, ¿cuáles son esos sacrificios? Precisamente cuando hablamos de disciplina, inmediatamente se nos viene a la mente sacrificio. Y sí, definitivamente, cuando tú quieres tener una disciplina, tienes que sacrificar muchas cosas. Como hace un ratito lo dije, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, a veces nuestro dinero, a veces tenemos que sacrificar eventos que tenemos, de que en vez de ir a la fiesta, pues a lo mejor vamos a tener que ir al culto, o en vez de que nos vayamos a pasear, o hay veces que incluso hasta el trabajo, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor yo puedo ganar, si yo un domingo voy y trabajo y gasto voy a ganar X cantidad. Híjole, mejor me voy a trabajar. Entonces, desde ahí viene el sacrificio también. Dios nos está pidiendo no las migajas de nuestros tiempos. Él nos pide la primicia. Él nos pide que Él esté en primer lugar. Por eso, como les he dicho, si nos reunimos en domingo es porque en realidad es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Muchos lo pensamos que es el lunes porque es cuando empezamos a trabajar, pero en realidad no. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, por eso los cristianos nos reunimos los domingos, porque es el primer día, son las primicias. Dios eso es lo que nos pide. Lo primero, no migajas de nuestra vida, no migajas de nuestro tiempo, no migajas de nuestro dinero, no migajas de nosotros. Él pide que realmente nosotros seamos personas que siempre lo primerito que venga a nuestra mente sea Él. Y de esa manera Él nos va a ir guiando de una manera disciplinada para no perdernos del buen camino. Y que al final tengamos ese fruto apacible de justicia, esa corona de vida eterna. Entonces aquí en Romanos estamos viendo que Él nos habla de ese sacrificio vivo.
no de otros sacrificios tradicionales, de un sacrificio de que nuestra vida esté al servicio de nuestro Padre Celestial. El simple hecho de que nosotros seamos buenos trabajadores, eso es estar al servicio de Dios también. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que tenemos que ser buenos trabajadores. Es más, dice cosas duras, dice el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces eso es algo bien tremendo. Dios nos habla de muchas disciplinas, nos habla de que seamos buenos padres. Entonces yo tengo que ser buen padre, yo tengo que ser un buen marido, yo tengo que ser un buen vecino, tengo que ser un buen ciudadano. Entonces todo eso es una disciplina que trae sacrificio a nuestras vidas. Porque cuántas veces no andamos en la calle y hay gente que nos ve feo y todo eso. Bueno, yo tengo que sacrificar mi orgullo. Y aunque me vean feo, yo saludar a esa persona. Yo en lo personal han habido gente que cuando estuve como presidente de colonos aquí en ese lugar me gané muchos enemigos, pero sin embargo yo me los encuentro en la calle y aunque ellos no me saluden, yo los sigo saludando. Y no porque sea también de que diga, ay, es que tengo que hacerlo. No, lo anhelo, porque sé que la palabra de Dios lo dice. Entonces yo lo anhelo y por eso lo hago. No me importa que me sigan viendo feo, ni mucho menos. Yo, con que esté bien con Dios, no me importa que los demás digan lo que digan. Eso es venir con un sacrificio vivo de nuestro cuerpo, que todo lo de nosotros sea reflejado en que somos de Cristo y no de este mundo. Vamos a 1 Corintios 9:24, por favor. 1 Corintios 9:24 al 27. Fíjense, como les decía, aquí en la Biblia nos ponen ejemplos en lo natural y creo que en alguna ocasión todos los que hemos estado aquí hemos llegado a tener alguna disciplina deportiva. Entonces, Pablo, precisamente hablando de eso, dice de esta manera, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, aquí lo que Pablo está hablando es de que en lo natural muchos corren. Yo tengo muchos conocidos que les encanta el atletismo, y que llegan y nos presumen, mira mi medalla, mira mi trofeo, mira salí en la tele, salí en una revista y todo. Pero aquí está hablando, claro, no es malo el que tengamos esas disciplinas, porque precisamente es de lo que estamos hablando. Tenemos que ser seres disciplinados y la disciplina deportiva es algo bien importante, porque sabemos que nuestro cuerpo va a funcionar mejor cuando tenemos esa disciplina deportiva. Pero aquí está hablando de que ellos van a obtener premios corruptibles. O sea, ¿a qué se refiere? Que son efímeros, que se van a quedar en este mundo, a final de cuentas. Sí, que bueno que yo en este mundo tenga esa disciplina, pero es mejor cuando, aparte de que tengo esa disciplina, yo tenga la disciplina de escudriñar la palabra de Dios, de correr la verdadera carrera que me va a llevar a una meta en donde voy a obtener aquí una corona de vida eterna, o sea, para la eternidad. Porque la otra corona va a ser corruptible y la otra es incorruptible, dice en el 25. De todos se abstienen ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, o sea, los hijos de Dios, una incorruptible, o sea, una eterna, que nunca se va a corromper. Dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
O sea, como Pablo era un apóstol, era un siervo de Dios, era alguien que llevaba a cabo la enseñanza, a eso es a lo que se refería. Yo, como pastor, mi carrera es esa, estar enseñando la palabra de Dios, estar enseñando el evangelio. ¿Y qué sucede? De esa manera yo no voy a ser eliminado. Hay una cita que ahorita ya no tuve tiempo de meterla aquí, pero donde habla de que unos llegamos a ser en una casa, hay vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces, el dueño de esa casa llega y ve este vaso, dice, este es para deshonra, pues este es una cochinada el vaso. Pero hay otros que dicen, este es para honra. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener la disciplina de nuestro Señor Jesucristo para que seamos vasos de honra. Para honra, no que Dios diga, este no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque simplemente es una persona que por más talentos que le di, esa persona definitivamente no quiere usar sus talentos. Entonces no lo puedo usar. Claro, yo sé, bueno, es mi hijito, pues pobrecito, ¿verdad? Pero pues, ni modo. Pero mira, él ha estado usando sus talentos, los ha estado ejercitando, como aquí lo vimos, ejercitar la disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando Dios dice, a este sí lo voy a usar para honra. A este lo voy a usar para que verdaderamente predique a todas las naciones, para que este hombre pueda llevar a los caminos del Señor a muchas multitudes. Entonces, ¿qué sucede? En todo eso nosotros tenemos que aplicarnos. Es decir, la disciplina que yo voy a llevar en mi vida va a ser tal. Voy a estar leyendo la palabra de Dios. Voy a estar viendo todo lo necesario para que mis pensamientos siempre estén puestos en los caminos eternos. Y no que esté pensando en las cosas que son vanas. No pensando en las cosas que me quitan la paz, que, es que tengo que pagar estas cuentas, tengo que hacer lo otro y me deprimo no, mejor estar pensando en que Dios nos dice que Él va a ser nuestro proveedor. Mientras nosotros estemos caminando con Él, tengamos esa disciplina y que corramos por el verdadero camino, no vamos a estar, como dice, dando golpes al aire. Todos los golpes que demos van a ser certeros. Cuando yo agarro y de repente veo que hay un compromiso, digo, está este compromiso y está este otro. Pero este compromiso es humano y este otro compromiso es para alimentarme en las cosas de Dios, para que cuando yo llegue y aquí les esté predicando a la iglesia, pueda yo predicarles cosas de vida eterna y que verdaderamente yo tenga la preparación para predicar. Y lo otro, pues me va a llevar nada más a lo mejor a comer rico, pasarla a gusto con unos cuates, eso no. Entonces digo, mejor me voy por el otro camino. ¿Por qué? Porque ahí sé que va a ser certero. Como aquí dice Pablo, aquí yo no voy a correr sin saber que voy a qué meta vaya a llegar. Aquí Pablo está diciendo, dice en el 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, no voy a correr como, pues quién sabe a dónde llegue. No, cuando tú estás en los caminos del Señor, ya sabes que tu meta es la corona de vida. Que tu meta va a ser estar con nuestro Señor Jesucristo eternamente. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a 1 Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Entonces, como ahorita yo les estoy diciendo algo, la palabra de Dios, hay una cita que ahorita no tenemos también tiempo de ir a ella, pero dice que el ejercicio físico en poco aprovecha. O sea, no dice que no sea bueno el ejercicio físico. El ejercicio físico, claro que es bueno. Pero muchas veces cuando nosotros nada más nos concentramos en el ejercicio físico y no queremos ejercitar la disciplina espiritual, pues ¿qué sucede? Que en poco va a aprovechar. Pues sí, en poco, porque vamos a vivir pocos años en este mundo, pero no dice que no aproveche. Y esto lo digo para muchos religiosos que cuando escuchan esa cita ya ni quieren hacer ejercicio. Es más, yo conozco pastores que fueron fisicoculturistas y dejaron el deporte porque muchos religiosos le decían, no, es que un pastor no debe de hacer ejercicio. Eso es mentira. Eso es mentira total. Nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la obligación, no importa que vayan a ser pocos años que vivamos en este mundo. Nosotros los años que vivamos aquí, también vamos a entregarle cuentas a Dios de ese cuerpo. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto o no cierto?
Y si no lo creen, vamos a la Biblia. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? ¿Por qué? Porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aquí está hablando claramente que no nos pertenece ni el cuerpo ni el espíritu. Fíjense, aquí no habla del alma, porque el alma realmente, como se los he dicho, es la que está en juego. El alma es nuestro libre albedrío. O sea, el alma precisamente es la que o le vamos a otorgar a Dios o le vamos a otorgar al diablo. O sea, ahí es donde precisamente radica todo el que nuestra mente esté puesta en Cristo. Porque si nuestra mente no está puesta en Cristo, como el alma no le pertenece a Cristo, no le pertenece a Dios, se puede ir con el chanclas allá abajo. Entonces, por eso es que cuando nosotros empezamos a ejercitar, cuando empezamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿cómo lo vamos a cuidar? Pues precisamente ahorita eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos alimentando nuestro espíritu. ¿Por medio de qué? Del único alimento para el espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu y tenemos un cuerpo sano, ¿qué dice el dicho? Mente sana en cuerpo sano. Entonces el alma inmediatamente se va a alimentar y va a estar sana también. Y eso es lo que le interesa a nuestro Padre Celestial, que cuando el alma está sana, bueno, entonces en ese momento cuando muramos, cuando ese cuerpo muera, esa alma va a vivir eternamente con Cristo Jesús. Porque de todas maneras va a vivir eternamente. Pero puede ser arriba o puede ser abajo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está hablando, está conectando el cuerpo y el espíritu. O sea, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, estamos también siendo seres espirituales. Cuando verdaderamente ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Porque hay gente, a mí me pasó en lo particular y lo confieso y ya me arrepentí. Yo fui boxeador, yo anduve en el boxeo mucho tiempo. Y ese tiempo que anduve en el boxeo, no lo hice por querer deportivamente estar bien. No, yo lo hacía porque era yo bien peleonero. Era bien peleonero, entonces quería yo saber cómo usar las manos para golpear a las personas. Entonces, lógicamente, que esa manera de cuidar mi cuerpo no es del que está hablando Dios. Por eso es que aquí hace referencia inmediatamente, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entiendo esto, voy a cuidar mi cuerpo, pero porque sé que es de Dios y porque sé que de esa manera le voy a agradar a Dios, no porque quiera ser mejor que los demás. Sí, sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a Santiago, vamos a ver qué es lo que dice Santiago, y ya vámonos rápido porque se me está acabando el tiempo. Santiago 1:12. Santiago 1:12 hasta el 15, vamos a leerlo, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Otra vez habla de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí no hay pretextos, hermanos, amados míos. No hay pretextos de que podamos decir, no, es que pues yo estoy cayendo en pecado porque así Dios lo quiere, porque Dios me está poniendo a prueba. No, aquí estamos viendo precisamente que Dios no va a estarnos poniendo tentaciones. Ahora incluso hay otro versículo en donde habla de que Dios, de esas tentaciones que llega a haber en nuestras vidas, Él también nos da salidas a las tentaciones.
O sea, no podemos nosotros poner el pretexto, ay, es que como Dios me está poniendo estas tentaciones, estas situaciones, pues por eso pues yo flojito y cooperando a las tentaciones, ¿no? No, aquí dice claramente que tenemos que resistir a esas partes de la disciplina. O sea, si nos ponemos nosotros a ver, en cuanto nosotros queramos tomar una disciplina, llámese disciplina de la que sea, vamos a tener que resistirnos a muchas cosas. O sea, no vamos a poder obtener ciertas, hagan de cuenta, yo quiero ponerme a estudiar teclado, quiero aprender a tocar el teclado. Yo tengo que resistirme a la tentación de que en ese momento que voy a empezar a llevar a cabo mis prácticas de teclado, me voy a tener que resistir a ya no estar viendo a lo mejor la televisión. Lógicamente voy a tener que sacrificar algunas cosas que yo llevo a cabo en los días, en mi itinerario, voy a tener que sacrificar. Entonces me voy a tener que resistir a decir, híjole, tan rico que estar ahí sentado 2 horas viendo la televisión. No, pues ¿sabes qué? Que ahora me voy a hacer a un lado eso, para que mejor me ponga en esas 2 horas a estar practicando, a estar estudiando el teclado. Es un ejemplo que no sé si lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer. Pero hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos que entender que vamos a dejar a un lado la tentación. Y Dios no nos va a tentar. O sea, eso es bien importante que lo entendamos. Dios no nos va a tentar porque Él no es tentado, porque Él no... es muy diferente las pruebas y las tentaciones. Ya hemos hablado en alguna ocasión cuando hablamos del quebrantamiento. Sí, Dios puede traernos pruebas a nuestras vidas, pero esas pruebas no nos están llevando a pecar. O sea, son pruebas que estamos pasando por una economía tremenda, una crisis, a lo mejor alguna enfermedad, algún problema familiar, no sé, tantas cosas. Sí, eso sí Dios lo puede poner en nuestras vidas. Está probando nuestra templanza, a ver que realmente nuestra fe esté bien puesta en Cristo Jesús. Eso es muy diferente, porque hay gente que quiere combinar eso. Hay gente que dice, no, Dios dice que él no tienta a nadie, entonces no tiene por qué ponerme pruebas, yo siempre tengo que estar en éxito y en victoria. No, esas son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Sí podemos llegar a tener situaciones de quebranto, pero aquí estamos hablando de la tentación, del pecado. Si yo soy de Cristo y yo estoy practicando algún pecado, definitivamente, más bien me retracto, no soy de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que los que somos de Cristo, nosotros ya estamos justificados y nosotros ya somos santos. Como se los había dicho, santo no quiere decir que ya no pequemos. Santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, como ya somos apartados para Dios, ya no practicamos el pecado. Ya ni por aquí me pasa el rollo del pecado, así de simple y de sencillo. Ni siquiera voy a hablar de que, podemos pecar. No debemos pecar, no hay pretextos. Aquí estamos viendo claramente, no hay pretextos para pecar. Y todo aquel que peque, si es verdaderamente de Dios, va a venir una incomodidad a tu vida tremenda. Si no viene esa incomodidad a tu vida, perdóname hermanito y ojalá y no te ofendas, no eres todavía de Dios, no eres nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todo aquel que peca y que goza del pecado y que busca estos pretextos y que dice, no, pues es que estoy en un proceso, Dios ahí poco a poquito me va a ir quitando, porque si no me vaya a dar un infarto si dejo de repente. No, hombre, si Dios viene a tu vida, Él va a quitarte todas esas tentaciones y Él no va a permitir que te mueras, porque Él es el que está metiendo su mano en tu vida. No es nadie más que Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es bien importante. Debemos de entender que Dios nunca va a estarnos tentando. Y ya para terminar vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 y lo vamos a leer hasta el 18. Filipenses 2:12. Por tanto, hay un subtítulo que dice luminares en el mundo. O sea, vean lo importante de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos somos luminares en el mundo. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, por eso le está hablando a los cristianos, porque son los que obedecen, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Nosotros somos luminares, hermanos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Otra vez habla del correr. Ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Aquí Pablo, hablándole a los filipenses, está nuevamente hablando de la carrera. O sea, él sabe perfectamente bien que la disciplina en Cristo Jesús es como una carrera. O sea, vamos corriendo, vamos flotando, vamos hacia una meta. ¿Qué sucede en el atletismo cuando hay tropiezos, cuando hay cosas, pues te van simplemente atrasando de llegar a la meta? Ahora aquí está en el primer versículo que leímos, que dice: por tanto, amados míos, como siempre, adelantito en la parte B dice, perdón. Ahí ya en la parte B dice: mas ahora en mi ausencia ocúpense de su salvación con temor y temblor. Aquí yo quiero aclarar algo, porque hay personas que dicen que aquí muestra claramente Pablo de que la salvación que Dios ya nos dio en algún momento la podemos perder, que por eso dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo les aclaro, aquí si él está hablando ocúpense de su salvación, está refiriéndose a que los que somos salvos, como ahorita se los dije hace un rato, ya no tenemos pretexto. Ocúpense esa salvación, o sea, como quien dice, ese equipo que ya Dios nos dio, ocúpenlo bien para que de esa manera ustedes puedan desarrollarse ya en la salvación. O sea, no está diciendo se les va a quitar la salvación, para nada. ¿Por qué? Porque las obras que Dios hace en nuestras vidas son eternas. Son eternas. Entonces aquí yo quiero aclarar eso, porque hay veces que con esto mucha gente se confunde. Dice: entonces si no nos ocupamos de nuestra salvación, ¿la podemos perder? No, no la puedes perder. Como ahorita se los dije, más bien a lo mejor todavía ni la tienes. Todavía Dios no te la ha dado. ¿Por qué? Porque tu manera de ser, tu manera de vivir no es conforme a Dios. No es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero cuando la tiene uno la salvación, no se pierde. La salvación es eterna. La salvación, en el momento en que Dios nos la da, Él no se equivoca. Él nos da nuestra salvación, una salvación que ya no nos va a quitar. Amén. Y ya para finalizar este mensaje, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, no hay segunda de Tito, pero siempre me confundo con estos dos varones de Dios. Segunda de Timoteo 4:1, y la vamos a leer hasta el 8, hasta el verso 8. Segunda de Timoteo 4:1. El subtítulo dice aquí: predica la palabra. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, disciplina, esto quiere decir disciplina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. 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 Sí. Amén. Aquí hay algo tremendo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Él ya va a ser sacrificado. O sea, fíjense lo que es ser disciplinado en los caminos del Señor. Él ya va a ser, él ya sabía, ¿por qué? Porque como estaba encarcelado, él ya sabía que para tales fechas ya lo iban a matar, ya lo iban a sacrificar. Pero él todavía sigue doctrinando, todavía él sigue diciendo lo que se debe de hacer. Pero cuando uno toma bien a profundidad esto, te das cuenta que más que nada está dando el ejemplo de cómo debemos de ser nosotros. Aquí le está dando a él instrucciones de lo de la doctrina, y efectivamente a la fecha hay tantos lugares, tantas religiones, que la gente va porque hay una comezón en su oído que dicen, ay, yo voy a ir a escuchar esas mentirotas, me gustan, ¿por qué? Porque de esa manera no tengo que comprometerme, no tengo que ser tan disciplinado, solamente con que haga esto, y ahí van, ¿por qué? Porque es esa comezón. Pues como dice, va a llegar un momento en que va a ser muy pocos los lugares en donde que la sana doctrina se lleve a cabo. Y de veras, por eso fue que él dijo, van a ser muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a muchos les va a gustar estar escuchando doctrinas que son totalmente fuera del contexto bíblico. Son doctrinas que muchas veces, en vez de una prédica, de una enseñanza, de una disciplina, parece como si fuera una conferencia de superación personal, y donde nada más te hablan de que somos victoriosos, de que todo lo que hagamos en este mundo nos va a salir bien, y que nosotros somos los reyes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la gente enfatiza solamente en una sola porción de la palabra, empieza a convertirse en una falsa doctrina. Entonces, ahí es donde aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de todas esas falsas doctrinas, tú permanece. Ahora, aquí hay algo claro, dice, ten paciencia y doctrina. O sea, eso es parte de la disciplina también. O sea, yo como hijo de Dios, yo tengo que tener esa disciplina de no estar buscando la manera de llegar a la meta antes de cuando deba de estar yo en la meta. Yo tengo que estar aprendiendo, tengo que estar permitiendo que el Señor venga y esté tocando mi vida de la manera que Él lo diga. Ahora hay algo bien importante de lo que también Pablo le está hablando a Timoteo, que prediquemos del Evangelio. Esa es la tarea más importante de todo cristiano. Nosotros, o sea, no nada más como en este caso lo estoy haciendo yo para con ustedes. ¿Cómo es como el Evangelio se va a multiplicar en todas las naciones? Por medio de todos los discípulos, que en cada lugar en donde nos encontremos, prediquemos del Evangelio. O sea, no necesitamos sabernos la Biblia de pe a pa y esto. No, simplemente lo único que necesitamos es compartir de nuestra experiencia. La experiencia que nosotros hemos vivido en los caminos del Señor, eso es todo lo que tenemos que hacer, compartir eso. Cuando a la samaritana Jesús la encontró en el pozo de Jacob, ahí simplemente la samaritana, por haber conocido a Jesucristo, al Mesías, ella se levantó y se fue a todo Samaria a platicar su testimonio. Ella no tenía que saberse las escrituras, simplemente llegó y empezó a dar a conocer a todas las personas lo que había pasado entre Jesús y ella. Había tenido un encuentro con Jesús. Eso era lo único que necesitó ella para evangelizar a todo Samaria. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esto nosotros también lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque es una disciplina también. Es una disciplina, como lo hemos estado viendo, la disciplina nos lleva a sacrificar muchas cosas. Cuando tú no quieres evangelizar, ¿por qué es? Porque no quieres sacrificar tu orgullo, no quieres sacrificar el rechazo, porque muchas veces vas a ser rechazado. Muchas veces cuando tú les empiezas, ay no, tú ya eres de esos aleluyos, no, entonces el orgullo dice, no, yo no quiero que no, yo siempre he sido muy acá y todo eso, porque me van a rechazar. Hay que sacrificar el rechazo. Hay que sacrificar el a lo mejor ir y caminar, ir a algunos lugares. Hay que sacrificarlo. Eso es disciplina. Entonces, aquí está hablando, y aquí dice algo.
en tiempo y fuera de tiempo. Hay veces que hay personas que tú estás a lo mejor en una fiesta y les empiezas a hablar. Oye, es que, ¿qué crees, mano? Que la verdad fui la otra vez a un templo y empecé a oír de la palabra de Dios. ¿Y qué crees que sentí algo bien? Oye, mira, luego me platicas de eso, ¿no? No es momento. Mira, pues estamos ahorita aquí con el cigarro y la pacha. No, ahorita mejor háblame de albures, de chistes. No, aquí está hablando Pablo algo bien claro. En tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento debemos predicar la palabra de Dios. Esa es la disciplina que todo cristiano tenemos que tener. Saber que la palabra de Dios la vamos a instar, o sea, a predicar, a llevar, en tiempo y fuera de tiempo. Oye, que la verdad fui de viaje con una persona en cuestiones de trabajo, y vamos en el carro y le estoy hablando de Dios. Y esta persona me dice, oye, no, mejor háblame de las cosas de trabajo, no, háblame de tu vida. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿por qué no me platicas de ti? No, es que, ¿sabes qué? Que mi vida es esa, es Cristo Jesús. Cristo está en mi vida, está en mi corazón. Entonces, si quieres que te platique de mi vida, pues te voy a tener que platicar del que está en mí. Jesús está en mi vida. Y Jesús cambió mi manera de pensar. Y Jesús me lavó completamente con su preciosa sangre. ¿Y qué crees? Que si en este momento ahorita vamos en el carro y nos estrellamos, como yo tengo a Jesús en mi vida, yo me voy a ir al cielo. Por eso es que quiero platicarte de Él, del que me acaba de salvar hace un tiempo, del que realmente me ha dado vida eterna. Y si tú no lo recibes ahorita y aquí adelante tú y yo nos estrellamos, déjame decirte que yo sí me voy con Él. Y como tú no quieres escuchar de Él, discúlpame, aunque se oiga muy feo, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Tú te vas al infierno. Tú no vas a descansar en paz. Como muchos dicen, es que ya está descansando en paz. No, yo sí voy a estar descansando en paz. Porque yo te quiero hablar de aquel que me salvó, que me rescató a mí y a toda la humanidad. También a ti, amigo. También a tu esposa, también a tus hijos. Por eso te quiero hablar de Él. No sabemos cuánto tiempo nos quede de vida, amigo. Entonces yo quiero en este momento decirte, Jesús es tu Salvador. Y eso es lo que le quiero decir a todos los que me están escuchando. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el único camino al Padre. Y todos aquellos que en algún momento nosotros hemos tenido ese sentir de nuestro Señor Jesús, nuestra obligación es esa, tener la disciplina de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Amén? Ok, bueno, pues ya les pido de favor que nos pongamos de pie. Bueno, ya estoy de pie, pero que ustedes se pongan de pie porque vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que todo lo que acabamos en este momento de escuchar, de estudiar, no simplemente se quede en nuestra mente. Señor bendito, te damos muchas gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que todos, absolutamente todos los que han escuchado este mensaje, Padre, no haya llegado nada más a su mente, sino hasta lo profundo de su corazón, hasta lo profundo de su ser. Bendito Dios, tú eres bueno, eres hermoso. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos, Señor. Tú nos has dado una bendición tremenda. Esa bendición de escuchar tu palabra. Esa bendición de escuchar tus promesas, de escuchar tus instrucciones, Padre mío. Por eso es que yo te pido que en este momento vengas al corazón de cada uno de nosotros de una manera impactante, en donde quede sellada toda la palabra que escuchamos hoy, en donde nosotros podamos de hoy en adelante entender cuál es la disciplina y entender que en cada momento que nosotros queremos tener propósitos disciplinados, siempre van a ser certeros porque tú estás en nosotros y nuestros ojos, nuestra mente y todo nuestro ser siempre estará contigo, Señor. Yo te pido bendiciones abundantes en la vida de todos los oyentes de este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe,
y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera.